Respecto a estudio de casos, debemos recordar que para elaborar un caso clínico para psicología y la salud se requiere de una metodología de investigación. Una técnica útil de investigación es el estudio de casos. Se considera un método de investigación cualitativo. ¿Por qué? Porque recoge más datos que investigación numérica. Se caracteriza por precisar un proceso de búsqueda o indagación, así como análisis sistémico de uno o varios casos. Se basa en situaciones o fenómenos únicos. Prefieren un interés dentro del campo de la investigación. Dentro del campo de la psicología nos podemos dar cuenta que los casos están orientados a la investigación de enfermedades, trastornos y alteraciones mentales, en el estudio de las personas y las situaciones en las cuales se padecen. La intención es elaborar una hipótesis o teorías acerca de un tema. Se puede recurrir a instrumentos como observación, cuestionarios o pruebas psicológicas. Las características fundamentales del estudio de caso es que son particularistas, es decir, que abarcan una realidad o un tema en específico. No podemos abarcar 3 temas en un caso porque estaríamos haciendo muchísimos casos o un caso muy complejo, y el chiste no es revolvernos ni complicarnos la vida. Los casos también se denominan descriptivos. ¿Por qué? Porque al finalizar el estudio obtenemos una descripción exhaustiva y cualitativa, muy rica y nutrida en detalles. ¿Por qué? Porque nos va a servir a nosotros mismos en el caso de encontrarnos una situación parecida o particular, y le va a servir a las personas que se basen en nuestros estudios o nuestras investigaciones. Después, es heurístico. Heurístico significa hallar o descubrir una cosa nueva. Descubrimos aspectos de un caso o confirmar lo que ya sabemos. Muchas veces podemos hacer un caso en base a un tema que se nos facilita mucho o que se nos es fácil para nosotros. Yo domino mucho la esquizofrenia, entonces voy a hacer un caso marcando los síntomas de la esquizofrenia que yo ya conozco, para cuando yo establezca el caso pues pueda deducirlo fácil, y alguien más o algún colega o algún residente que vaya a llegar a la clínica pues conozca ese caso y le sea fácil la aplicación en la práctica. Los casos son inductivos, es decir, parten de lo particular a lo general, elaboran hipótesis y hallan relaciones. La metodología para elaborar los casos, quiero recordarles, es muy sencilla. Se basa primero en seleccionar el caso. ¿Es un caso apropiado y relevante? Se define el problema y los objetivos del estudio de caso. Después se elaboran preguntas. Una vez identificado el tema, se genera un listado de preguntas que queremos obtener o que queremos generar. 3. Localizamos las fuentes recopilatorias. Podemos usar técnicas de observación, entrevista, administración de pruebas o test. Y el 4 es la analización e interpretación de los resultados. En ese sentido, vamos a comparar y obtener una serie de conclusiones o resultados obtenidos que pueden ser aplicados tanto a una como a más situaciones. Y el punto número final, o el último, es elaborar un informe. Este informe va a ser de manera cronológica, con detalle de todos y cada uno de los datos del estudio de caso, con los pasos, el porqué de las conclusiones extraídas. El lenguaje debe de ser claro y comprensivo. Bien, en esta semana ustedes ya tienen que empezar a elaborar su propio caso. Para apoyarse y tener una idea sobre qué hacer su caso, las dos van a hacer el caso del mismo tema. Van a ver la película Tenemos que hablar, Kevin. Les voy a dejar el enlace en WhatsApp o después se los paso en el grupo de Classroom o en WhatsApp. La película Tenemos que hablar, Kevin. Tienen que primero verla, después obtener información y a partir de ahí formular su caso. Este caso lo tienen que hacer bien, lo tienen que evaluar bien, tienen que analizar bien la vida de Kevin desde que nace hasta que desarrolla su enfermedad patológica. ¿Qué tipo de enfermedad? La etiología, cuáles son las consecuencias, cuáles fueron sus causas y qué problemas psicológicos se encuentran y cuál sería el tratamiento adecuado que ustedes le darían. Si bien quiero recordarles, este caso va a ser parte de su evaluación final, entonces háganlo bien y van a tener tiempo suficiente para realizarlo.